Perú, epicentro de la conquista del Polo Sur. Los lazos históricos del Perú con la Antártida se remontan a las primeras expediciones hacia el continente austral, realizadas en el contexto de la expansión imperial española. Durante los siglos XVI y XVII, la corona española emprendió diversas exploraciones en busca de nuevas rutas comerciales y territorios que pudieran ampliar su vasto dominio. Estas expediciones no solo tenían como objetivo la conquista de nuevas tierras, sino también la toma de posesión de las regiones más remotas, incluidas las áreas hasta el Polo Sur. En este marco, las autoridades españolas, apoyadas por el Virreinato del Perú, realizaron esfuerzos para asegurar la soberanía sobre las tierras del sur, considerando que el Perú, como centro del poder colonial en América, jugaba un papel clave en la expansión hacia el Mar del Sur y más allá. La capitulación de Pedro Sánchez de la Hoz, 1539. El 24 de enero de 1539, el emperador Carlos I de España firmó una capitulación con Pedro Sánchez de la Hoz, un experimentado explorador y conquistador con un papel importante en la conquista del Perú. Mediante este acuerdo, Sánchez de la Hoz fue nombrado gobernador de las tierras situadas al sur del Estrecho de Magallanes, un territorio entonces conocido como Terra Australis. Además, se le otorgó la autoridad sobre las islas no asignadas que pudiera descubrir durante sus expediciones en esa vasta región del Mar del Sur. El objetivo principal de esta capitulación era expandir los dominios del Imperio Español en el continente americano, en especial en las zonas aún desconocidas del sur, que se consideraban de gran interés para la corona debido a sus posibles riquezas y recursos. Carlos I confiaba en la capacidad de Pedro Sánchez de la Hoz para continuar la labor de exploración y conquista, pero también le imponía una serie de condiciones estrictas. El rey Carlos I, consciente de la importancia de mantener el orden en las vastas tierras americanas, estableció que Sánchez de la Hoz debía actuar dentro de los límites de su gobernación sin interferir en las jurisdicciones ya asignadas a otros gobernadores, ni en los territorios que pertenecían a los portugueses. Además de la asignación territorial, la capitulación dejaba claro que Pedro Sánchez de la Hoz sería castigado severamente si no cumplía con las condiciones impuestas por el rey o si traspasaba su mandato. El monarca también le otorgó la potestad de organizar expediciones, establecer asentamientos y tomar posesión de las tierras que descubriera, pero siempre bajo la supervisión y autorización de la corona. La expedición de Álvaro de Mendaña, 1567. Aunque Pedro Sánchez de la Hoz había sido nombrado gobernador de las tierras al sur del Estrecho de Magallanes en 1539, no llevó a cabo una expedición significativa en esa región. A pesar de las expectativas de la corona española, fueron otros exploradores, como Álvaro de Mendaña, quienes asumieron la tarea de explorar más al sur. En 1567, el gobernador del Virreinato del Perú, Lope García de Castro, designó a su sobrino Álvaro de Mendaña para llevar a cabo la primera expedición al sur del Océano Pacífico, con el objetivo de encontrar la mítica Terra Australis Incognita, un continente desconocido que se creía existía en el hemisferio sur. Esta expedición formaba parte de los esfuerzos virreinales por explorar y expandir los dominios del Imperio Español en el Mar del Sur. La expedición de Álvaro de Mendaña partió del puerto del Callao, en la costa central del Perú, el 20 de noviembre de 1567. Con una flota compuesta por 2 barcos y una tripulación de más de 100 hombres, Mendaña inició su travesía hacia el sur, siguiendo las órdenes del virrey del Perú y la política imperial de explorar y reclamar nuevos territorios. El viaje fue largo y arduo, y Mendaña se enfrentó a varios desafíos, como la falta de suministros, enfermedades y el desconocimiento de las rutas marítimas en el vasto Mar del Sur. La expedición de Gabriel de Castilla, 1603. En 1603, el almirante Gabriel de Castilla, general del Callao, designado por el virrey del Perú, Luis de Velasco y Castilla, para liderar una expedición contra piratas holandeses, navegó hasta los 64 grados de latitud sur. Según relatos de la época, avistó tierras altas, montañosas y cubiertas de nieve, que se cree corresponden a las islas Shetland del sur. Este avistamiento es reconocido como el primer registro documentado de tierras en la región antártica, marcando un hito en la exploración marítima.
La expedición de Pedro Fernández de Quirós, 1605. En 1605, el virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo encargó al navegante Pedro Fernández de Quirós liderar una nueva expedición hacia el sur, reafirmando la intención del virreinato del Perú de expandir su influencia en territorios desconocidos. En 1606, Fernández de Quirós tomó posesión de las tierras descubiertas, denominándolas Tierra Austral del Espíritu Santo, y extendió esta reclamación a todas las tierras que pudieran ser halladas hasta el Polo Sur. Estas expediciones reflejan el espíritu explorador de la época y el interés del virreinato por proyectar su presencia hacia los confines del mundo conocido. Pedro Fernández de Quirós, al tomar posesión de las tierras descubiertas en el Mar del Sur, lo hizo no solo en nombre de la corona española, sino también destacando la conexión directa con Perú, desde donde partió su expedición a solicitud expresa del rey Felipe III. Quirós dejó claro que su misión contaba con el respaldo directo del virreinato del Perú. De este modo, no solo se presentaba como explorador, sino como representante del poder imperial español, encargado de expandir los dominios de la corona en las lejanas tierras del sur, vistas como una extensión de los territorios bajo la administración del virreinato del Perú. Posesión en nombre de la Santísima Trinidad. En estas partes del sur, hasta ahora incógnitas, a donde estoy, y he venido por mandato del rey don Felipe III, rey de España, y yo, el capitán Pedro Fernández de Quirós, en nombre de la Santísima Trinidad, tomo posesión de todas las islas y tierras que nuevamente he descubierto, y deseo descubrir hasta el Polo. Tomo también posesión en nombre de la Orden de San Francisco, y como presentes en nombre del comisario Fray Martín de Monilla y sus compañeros de su provincia del Perú. Finalmente tomo posesión de esta bahía de San Felipe y Santiago y de su puerto de la Vera Cruz, de todas las tierras que dejo vistas y estoy viendo y de toda esta parte del sur hasta el Polo, que desde ahora se ha de llamar Tierra Austral del Espíritu Santo, con todos sus anexos y pertenecientes, y esto para siempre jamás, cuanto en derecho, al lugar en nombre del rey don Felipe III. En su acto de posesión, Quirós no solo reclamó las tierras descubiertas en ese momento, sino también todas aquellas hasta el Polo Sur. Con este gesto, además de hacer una reclamación geográfica, establecía un límite que reflejaba la ambición de la corona española de dominar los confines del mundo conocido, manifestando así el deseo de expansión territorial sin restricciones. El Perú como punto de partida de la expedición resalta su importancia estratégica dentro del Imperio español. Las autoridades del Virreinato del Perú, encabezadas por el virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, no solo respaldaron, sino que financiaron la expedición, posicionando al Perú como el epicentro de las ambiciones de expansión española hacia el Mar del Sur. Así, la toma de posesión de las tierras por Quirós se enmarca dentro de los esfuerzos por extender la influencia y consolidar la presencia española en un área clave para los intereses económicos y geopolíticos de la corona. Además de la reclamación en nombre del rey y de la Santísima Trinidad, Quirós también tomaba posesión en nombre de Jesucristo y de la Orden de San Francisco, representada por el comisario Fray Martín de Monilla de la Orden del Perú. Este acto subraya la intención de difundir el cristianismo desde el Perú hacia las nuevas tierras, mostrando la colaboración entre la corona y la Iglesia en la expansión de la fe, un elemento central en la justificación de la conquista y colonización. Finalmente, Quirós reafirmó que las tierras descubiertas y reclamadas hasta el Polo pasarían a formar parte del dominio español, y que esta posesión era definitiva, para siempre jamás. Con este cierre, reforzó la legitimidad de la reclamación territorial en nombre de la corona española, consolidando la posesión de esas tierras como un acto irrevocable de soberanía. La proclamación de Túpac Amaru II, 1780. El 4 de noviembre de 1780, José Gabriel Condorcanqui, adoptando el nombre de Túpac Amaru II en honor a su antepasado, el último inca de Vilcabamba, inició una rebelión que buscaba desafiar el dominio colonial en el Perú y restaurar la soberanía inca. En un acto cargado de simbolismo y legitimidad histórica, proclamó su soberanía mediante un bando de coronación en el que se autodenominó Don José I, por la gracia de Dios Rey del Perú y los continentes de los mares del sur. Este título no solo reivindicaba su autoridad sobre las tierras del Virreinato del Perú,
sino que también proyectaba su dominio hacia territorios más allá de los límites conocidos, reflejando una visión expansiva de su soberanía. Al incluir en su proclamación a los continentes de los mares del sur, Túpac Amaru no solo desafiaba el orden colonial establecido, sino que extendía su autoridad hacia regiones australes, como la Antártida, que formaban parte de los mares del sur según las concepciones geográficas de la época. Este gesto representaba una afirmación audaz de su derecho a gobernar no solo las tierras sudamericanas, sino también territorios inexplorados, consolidando así una visión de un reino panandino y más allá, en abierta oposición al sistema imperial español. Los lazos históricos del Perú con la Antártida reflejan la ambición imperial de la corona española durante los siglos XVI y XVII, un período marcado por la expansión hacia territorios remotos y desconocidos. Desde las primeras expediciones de Gabriel de Castilla, Álvaro de Mendaña y Pedro Fernández de Quirós, el Perú desempeñó un papel clave como punto de partida y centro de poder en los esfuerzos por reclamar tierras hasta el Polo Sur. Estas expediciones no solo buscaban riquezas y nuevos territorios, sino también consolidar la presencia española en el Mar del Sur, un espacio geográfico fundamental para los intereses económicos y geopolíticos de la corona. La figura de Túpac Amaru también se inserta en este contexto con su proclamación de soberanía sobre territorios tan lejanos como los continentes de los mares del sur, lo que subraya el carácter expansivo de las visiones políticas de los líderes durante la resistencia al dominio colonial. Así, la historia del Perú y la Antártida está entrelazada con las ambiciones de un imperio que buscaba dominar los confines del mundo conocido. A través de estos actos de exploración y posesión, se sentaron las bases de un legado de exploración que siglos después seguiría siendo parte integral de la identidad histórica del Perú. La relación entre el Perú y la Antártida permanece como un testimonio de las ambiciones globales de un imperio y de la importancia estratégica que el Perú tuvo en la expansión hacia los confines del mundo. Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.